Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, buenas tardes. Seguidita comenzamos. ¿Qué pasa, nada? Bueno, vamos a continuar con el capítulo 4. Ayer estuvimos conversando sobre la luz, es decir, la importancia que tienen los factores abióticos para la competencia entre plantas, ¿no es cierto? Estábamos indicando que la luz, la radiación solar, es un factor sumamente importante porque hace que la planta sea más competitiva en relación a la presencia de la luz. No decíamos que algo importante también es que la cantidad de luz que vaya a captar la planta, esta puede alterar, va a alterar la composición química, la forma, así como también la estructura de las hojas, ¿no? Entonces, esto ya sabemos por experiencias pasadas, no solamente de la universidad, también de colegio y demás, que plantas que no reciben luz son débiles, son más delgadas en relación a las hojas y demás. Aparte de la cantidad de luz, que es importante, también nos dicen que es sumamente importante hablar también de la calidad de la luz que reciba la planta, ¿no? O sea, al hablar de luz no significa que cualquier luz, ¿no? Cualquier rayos. Entonces, la calidad de la luz también nos dicen que va a regularizar o va a regular los procesos de germinación, la formación, el desarrollo de la planta, llegando hasta la floración.
¿no? Estas son condiciones importantes para que la planta pueda formarse de una buena manera. Si recibe una mala calidad de luz, obviamente lo que va a ocurrir es que se va a alargar el tallo, ¿no? El tallo va a ser delgado y con eso se va a disminuir la relación de la masa seca y bueno, de las hojas, se va a reducir el macollamiento, o sea, va a haber una serie de consecuencias. ¿No? Por esa razón es importante también referirse a la calidad de la luz. En este sentido, entonces, se suele hablar de plantas eficientes y plantas no eficientes en relación a esta cuestión de la luz. ¿No? Cuando se habla de que las malezas son eficientes en el establecimiento, por ejemplo, en la velocidad de establecimiento en la parcela, ¿no? Entonces, eso es cierto, que estas malezas van a provocar obviamente sombreamiento, ¿no? A las plantas cultivadas. De ahí la importancia que nuestras plantas también tengan una rapidez en cuanto a la emergencia y establecimiento eh, en la parcela. ¿No? Y así la habilidad de la competencia de nuestras plantas cultivadas va a depender de su altura, de su vigor, ¿no? En el desarrollo que va a tener en las etapas iniciales. También es importante recordar o mencionar que cuando se habla de luz, nos dicen que el hábito de crecimiento y la arquitectura de la planta son muy importantes. ¿No? El hábito de crecimiento y la arquitectura de la planta, dicen, son muy importantes en en la etapa de competencia por la luz. Por ejemplo, nos dicen, si tenemos una planta de maíz y una planta de papa, maíz y papa, ¿cuál va a ser más competitiva? ¿No? ¿Cuál de las dos resulta más competitiva? Entonces, por las características que hemos mencionado, por el área foliar, por la cuestión de las hojas, por la disposición de las hojas y demás, se dice que la planta más competitiva va a ser la papa, ¿no? Comparado con esto del maíz, por su arquitectura, es decir, por la forma de la planta que se tiene. Bueno, hasta ahí hemos hablado bastante de la luz, porque es un factor sumamente importante, quizás nos dicen que es el más importante, ¿no? Muchos fisiólogos toman a la luz como el factor más importante de competencia en relación a las plantas cultivadas y a las malezas. Pero sin embargo, también existen otros factores que hacen que exista competencia entre plantas.
Este otro factor importante es el agua. Esta competencia, o sea, la competencia entre plantas por agua, ocurre cuando hay sobreposición en la zona de las raíces del cultivo y de las malezas. Bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Los malezólogos nos dan una explicación del por qué existe, por qué puede existir competencia por agua, ¿no? Porque ocurre que en la zona de las raíces existe una sobreposición, tanto de raíces de cultivo como de las malezas. Entonces, ambas obviamente necesitan el agua y por lo tanto ahí existe la competencia. Ahora, los factores que gobiernan esta disponibilidad de agua para las plantas son varios. Por ejemplo, tendríamos que asegurar, si quieren, que exista un abastecimiento de agua. ¿No? O sea, la idea es que no exista competencia por agua, ¿no es cierto? Pero sin embargo, va a existir competencia porque no va a haber el abastecimiento necesario durante todo el ciclo del cultivo. ¿No? Puede haber etapas en las cuales va a haber escasez de agua. Y ahí es donde va a existir la competencia. Eso en relación, digamos, a que, no sé, el agricultor, los factores ambientales, hagan que exista este abastecimiento de agua en el suelo, ¿no? Constantemente durante todo el ciclo del agua, del ciclo de vida de la planta. Pero muchas veces no va a ocurrir eso y bueno, va a haber competencia. Otro factor también que influye en esto de la competencia está relacionado con la morfología de la planta. Y específicamente relacionado con sus raíces. O sea, el desarrollo de sus raíces, ¿no? En relación a la competencia, ¿no? Va a depender mucho de qué tipo de planta estemos hablando, qué tipo de raíces tenga esa planta, si son profundas, superficiales, si es monocotiledonia, si es dicotiledonia. Entonces, todo eso influye a que pueda ser competente en relación al factor agua. Por esa razón se dice que para que nuestra planta compita bien en relación al agua, debería tener una buena extensión del sistema radicular y que debería ocupar un gran espacio, si quieren. Estas raíces debería ocupar un volumen en el suelo, ¿no? Y bueno, en relación a la morfología en sí de la planta,
también esta planta debería, dicen, controlar su transpiración, como lo hacen las plantas C4, y de esa manera ser eficiente en la utilización del agua. Bueno, son aspectos que toman en cuenta los fisiólogos, malezólogos, en relación a aspectos importantes para que la planta sea competitiva. No, porque ya sabemos que si el agua va a estar en niveles insuficientes en el suelo, si no vamos a tener agua, una cantidad suficiente en el suelo, eso va a hacer que se limite el crecimiento de las raíces y de los brotes, con la consecuencia de la reducción, ¿no? Se va a reducir la absorción de nutrientes. Al tener una absorción baja de nutrientes, con esto también vamos a tener una baja producción de carbohidratos. ¿No? Se va a formar una baja producción de carbohidratos, se va a reducir el crecimiento de las raíces, la habilidad del cultivo ya en buscar y utilizar el abastecimiento del agua ya va a ser más débil y toda una consecuencia, ¿no? Entonces es sumamente importante también que nuestra planta tenga esas condiciones para poder ser competitiva con el agua. Algo importante que nos dicen acá es que la deficiencia del agua, durante el estado vegetativo acelera la madurez sexual en muchos cultivos. ¿No se ha visto eso? Que cuando hay deficiencia de agua, se puede acelerar la madurez sexual. Pero sin embargo, si existe deficiencia de agua, deficiencia hídrica, durante y después de la floración o florecimiento, que también se llama así, durante y después del florecimiento, esto también tiene una consecuencia. Puede ocurrir el aborto de flores, aborto floral, incluso aborto de semillas. Y también se ha visto que se da la caída de frutos jóvenes. Todo esto entonces como una consecuencia de la escasez de agua, ¿no es cierto? Nuestra parcela, nuestro cultivo. Estoy buscando un dato importante que no lo encuentro en relación al agua.
Acá está. Algo importante que quiero mencionar es que en relación al agua, es que la planta necesita bastante agua, como ustedes ya saben. Requiere mucha agua para poder producir materia seca, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que se sabe que se requiere grandes cantidades de agua para producir 1 kilo de materia seca. Haciendo un estudio, se ha determinado que el coeficiente de transpiración varía entre 350 a 1000 kilogramos de agua, 350 a 1000 kilogramos de agua por kilogramo de materia seca. Por ejemplo, en los géneros Phaseolus y Glycine se ha hecho este pequeño estudio. Glycine. Estas se caracterizan, o sea, estamos hablando del frijol y de la soya, ¿no? Estas plantas se caracterizan porque son no eficientes, ¿no? Son C3 no eficientes. Entonces, estas plantas no eficientes presentan valores de 700 y 650 kilogramos de agua respectivamente. Necesitan esa cantidad de agua, ¿no? Para formar 1 kilo de materia seca. O sea, es bastante, ¿no? Bastante agua. Phaseolus necesita 700 kilogramos de agua para formar 1 kilo de materia seca. Glycine necesita 650 kilogramos de agua para formar 1 kilogramo de materia seca. Es bastante agua. Y eso porque son plantas no eficientes. En cambio, malezas, las malezas, por ejemplo, sorghum, o sea, se ha visto esto, el sorghum alepense, la setaria, el panicum, el amaranthus. La verdad es que sí, pero no sé qué es todavía. No sé cómo sumar exactamente. Siento que el diagnóstico de... Junior Tuyo y Elmer Hermosa. Sus más grandes éxitos en un solo concierto. Se vale la base que el transportista tiene otro representante que sí es válido. Pensé que la noche. Ya estábamos comentando sobre las malezas, por ejemplo, el sorghum, setaria, panicum, amaranthus, portulaca. Se ha visto que necesitan valores más bajos, cantidades más bajas de agua.
¿no? Se tiene, por ejemplo, en el primer caso, 304, 285, ¿no? Estamos viendo ahí las cantidades que estas malezas necesitan para formar 1 kilogramo de materia seca, comparado con las especies cultivadas, ¿no? Menos de la mitad. Y esto debido a que estas malezas son más, se las considera como malezas mucho más eficientes en el uso del agua que los cultivos que estamos mencionando, ¿no? Bueno, con eso se trata de entender un poquito más esto de la importancia del agua, ¿no? Ahora, aparte de tener competencia por agua, también se suele hablar, ya saben ustedes, de la competencia por nutrientes. También uno cuando habla de competencia suele mencionar eso, ¿no? Existe competencia por nutrientes. También acá se sabe que las malezas normalmente, usualmente, absorben los nutrientes con mayor rapidez. Absorben los nutrientes rápidamente y en cantidades relativamente mayores que los cultivos, ¿no? Por eso se dice que en el momento de la fertilización, cuando se hace la fertilización del cultivo, se tiene que tomar muy en cuenta en qué momento se va a hacer esa fertilización. Y aquí no es nomás fertilizar el suelo, porque se sabe que cuando se está fertilizando el suelo, se sabe que las más beneficiadas son las malezas, porque nuestras plantas cultivadas en un principio recién se están estableciendo, ¿no? Y por lo tanto no van a aprovechar los fertilizantes. Y por esa razón se dice que las más beneficiadas en este caso son las malezas. Ellas son las que aprovechan más la fertilización del suelo. También nos hablan de que hay que tener cuidado con la aplicación de los fertilizantes nitrogenados cuando ya se tienen malezas, ¿no? Hay que tomar en cuenta sí o sí, como tengo que fertilizar, tengo que pensar en la época que voy a hacer la fertilización, la dosis que voy a tomar en cuenta y el lugar de la aplicación, ¿no? O sea, cómo voy a aplicar, ya que, como les digo nuevamente, las malezas suelen ser las más beneficiadas en esta etapa de la fertilización.
acá en esto de los nutrientes, también nos dicen algo y nos dan un dato importante. Se hizo una investigación donde se compara el contenido de NPK, calcio, magnesio del maíz. Se tomaron esos 5 componentes del maíz para saber su contenido en relación a 5 malezas importantes que se presentan en el cultivo del maíz. Entonces, cuando se hizo ya el estudio, se saca el peso seco, etcétera, hacen todo el análisis. Resulta que las malezas aquí no nos indican qué tipo de malezas. Simplemente nos hablan de que las malezas tienen, nos dice más 2 veces nitrógeno que el maíz. Uno 1,5 veces más de fósforo. 3,5 potasio, 7 de calcio, 7,5 veces más de calcio y 3 veces más de magnesio. Y con esto, lo que se está haciendo es demostrar que las malezas son las que más se aprovechan, de la fertilización, ¿no? De los nutrientes que puede tener el cultivo cuando uno está cultivando alguna especie. Entonces hay que tener cuidado nuevamente en el momento de la fertilización, cómo fertilizar, qué técnica se va a usar y demás aspectos. Bueno, eso en cuanto a nutrientes. También se suele hablar acá de competencia en algún momento, tal vez han escuchado, no sé, o también uno menciona que existe competencia por el CO2. Esto es algo relativamente nuevo, digamos, que se está hablando cuando se habla de la competencia del CO2. Muchos malezólogos dicen que esto teóricamente puede ser posible, que haya competencia por CO2 entre plantas del cultivo y de las malezas. Pero hasta el momento se dice que este tipo de competencia no debe ser tan crítico como
los otros factores, los otros recursos, ¿no? Y aquí en el ambiente tenemos CO2 en la atmósfera, ¿no? Que siempre va a ser mayor que el punto de compensación del CO2 de las plantas. Y por esa razón nos dicen que aquellas plantas que fijan bastante CO2, o sea, que fijan CO2 en altas cantidades, van a tener mayor ventaja, ¿no? Comparada con las otras plantas que no lo hacen. Por esa razón se les llamará plantas también eficientes. Plantas eficientes en relación a la fijación de CO2. También se habla de competencia de oxígeno. Competencia de oxígeno, bueno, nos dicen que esto principalmente se refiere al oxígeno que se encuentra en el suelo, ¿no? A eso se refiere. ¿No? Cuando los suelos están muy húmedos, entonces puede existir competencia de oxígeno. Pero todavía no es muy estudiado este punto. Todavía se está estudiando. También se habla de la temperatura. Competencia por la temperatura. La temperatura óptima para el desarrollo difiere entre diferentes especies, ¿no es cierto? O sea, hay un máximo, hay un mínimo para que ocurra esto de la competencia. Entonces, tampoco se habla de competencia, pero no hay muchos estudios en relación a la temperatura. Pero ya se está comenzando a hablar. No hay mucha explicación. Y por último, se habla de la competencia del espacio, del lugar, ¿no? Esto ya, bueno, nosotros entendemos esta parte, que si las malezas ocupan un gran espacio, va a ocurrir que nuestras plantas no van a tener el suficiente espacio para poder desarrollarse. Por eso es importante que nuestras plantas tengan esa rapidez, tengan esa velocidad